Dados los dos cuadrados y un círculo, ¿cuál es el área del círculo? Bueno, sabemos que el área de un círculo es igual al pastel r al cuadrado, donde r es el radio. Entonces, veamos si podemos analizar el diagrama dado y determinar el radio del círculo. Y en realidad hay varias formas de hacerlo. Echamos un vistazo al cuadrado interior y construimos la diagonal. ¿Cuál sería este segmento aquí? Observe cómo la diagonal del cuadrado es también el diámetro del círculo. Entonces, si podemos determinar el diámetro, sabemos que el radio será la mitad del diámetro, que luego podemos usar para encontrar el área del círculo. Además, observe cómo cuando formamos la diagonal del cuadrado, corta el cuadrado en dos triángulos rectángulos. Tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha. También sabemos que los cuatro lados del cuadrado son congruentes. Y por lo tanto, ambos son triángulos rectángulos isósceles, lo que significa que dos ángulos agudos de los triángulos rectángulos miden 45 grados. Esto es 45 grados y esto es 45 grados. Y lo mismo en el otro triángulo rectángulo. 45 grados aquí y 45 grados aquí. Entonces podemos determinar la hipotenusa de estos triángulos rectángulos, que también es la diagonal del cuadrado, y el diámetro del círculo usando la relación entre los tres lados del triángulo rectángulo 45-45-90, o podemos usar el teorema de Pitágoras y demostremos ambos. Para cualquier triángulo rectángulo 45-45-90. Un triángulo va a ser proporcional al triángulo rectángulo donde las dos patas tienen la longitud de 1, y la hipotenusa tiene una longitud de raíz cuadrada 2. Observe cómo nuestros triángulos rectángulos 45-45-90 tienen patas que miden 6 unidades. Entonces, si multiplicamos cada lado de este triángulo por 6, podemos determinar la longitud de la hipotenusa. Entonces, si multiplicamos cada lado por 6, observe cómo la hipotenusa es 6 unidades de raíz cuadrada 2, que es la longitud de la hipotenusa aquí. Entonces esto mide 6 unidades de raíz cuadrada 2. Pero también demostremos cómo podemos hacer esto usando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece si para cualquier triángulo rectángulo, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son las longitudes de las dos patas, y c es la longitud de la hipotenusa. Observe que en nuestros triángulos rectángulos, a y b son ambos 6, lo que nos daría la ecuación 6 cuadrados más 6 cuadrados es igual a c cuadrado. 6 al cuadrado es igual a 36. 36 más 36 es igual a 72. Entonces, 72 es igual a c al cuadrado. Ahora tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, el cuadrado de c al cuadrado es c, el cuadrado de 72 es igual al cuadrado de 36 por 2. Y dado que el cuadrado de 36 es 6, obtenemos el mismo valor. La hipotenusa c es igual a 6 raíz cuadrada 2. Entonces, nuevamente, esta longitud aquí, que ahora sabemos que es 6 raíz cuadrada 2, nos da el diámetro del círculo. Entonces sabemos que el diámetro es igual a 6 raíz cuadrada 2. Y el radio, que es la mitad del diámetro, que sería desde el centro del círculo hasta el borde del círculo, es la mitad del diámetro. Entonces tenemos el radio r es igual a la mitad por 6 raíz cuadrada 2, que es igual a 3 raíz cuadrada de 2. Ahora que tenemos el radio, podemos determinar el área del círculo. El área es igual a los tiempos de tarta r al cuadrado. O pastel por 3 raíces cuadradas 2 al cuadrado. Ahora vamos a mostrar algo de trabajo en 3 raíces cuadradas 2 al cuadrado. Eso sería 3 raíces cuadradas 2 veces 3 raíces cuadradas 2. 3 por 3 es 9. La raíz cuadrada 2 veces la raíz cuadrada 2 es igual a la raíz cuadrada de 4, lo que se simplifica perfectamente a 2. Entonces, la raíz cuadrada 2 al cuadrado es igual a 18, y, por lo tanto, el área del círculo es igual a pastel por 18, o 18 pastel. Entonces sabemos que el área es de 18 unidades cuadradas circulares. Entonces ahora tenemos el área del círculo, pero quiero mostrar cómo encontrar el radio usando un método adicional. Avancemos y eliminemos toda la información que tenemos aquí, excepto la relación especial entre los tres lados de cualquier triángulo rectángulo 45-45-90. Nuevamente, cualquier triángulo rectángulo 45-45-90 será proporcional a un triángulo rectángulo donde las patas miden 1 y 1, y la hipotenusa mide la raíz cuadrada 2. Ahora esta vez,
Centrémonos en este triángulo rectángulo formado aquí por la intersección del cuadrado interior y el cuadrado exterior. Los puntos donde se cruza el cuadrado interior. El cuadrado exterior es el punto medio de cada lado del cuadrado más grande y, por lo tanto, nuevamente, enfocándose en este triángulo rectángulo. Las dos patas aquí son congruentes y, por lo tanto, tenemos otro triángulo rectángulo 45, 45, 90. Y por lo tanto, este triángulo, una vez más, es proporcional a este triángulo aquí a la derecha. Y también, observe cómo la longitud de esta pierna aquí sería el mismo que el radio del círculo porque comenzaría aquí en el borde del círculo e iría al centro del círculo. Entonces, al determinar esta pata de este triángulo rectángulo, podemos determinar el radio del círculo, que ya sabemos que es 3 raíz cuadrada 2. Pero aquí, observe que solo tenemos un lado del triángulo rectángulo, por lo que tendremos que determinar la longitud de la pierna estableciendo una proporción. Establecer una proporción usando los lados correspondientes a este triángulo y este triángulo. La razón de 6 a raíz cuadrada 2, o la razón de las dos hipotenusas, debe ser igual a la proporción de las piernas. Entonces, si etiquetamos este tramo R, la segunda relación sería R a 1. Nuevamente, la proporción de la hipotenusa debe ser igual a la proporción de las patas porque estos dos triángulos son similares. Ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para R entonces, la raíz cuadrada 2 veces R debe ser igual a 6 veces 1. Entonces la raíz cuadrada 2R debe ser igual a 6. Dividiendo ambos lados por la raíz cuadrada 2, tendríamos R igual a 6 dividido por la raíz cuadrada 2. Y ahora si racionalizamos el denominador multiplicando por el cuadrado de 2 sobre el cuadrado de 2, tendríamos R igual a 6 raíz cuadrada 2. Dividido por raíz cuadrada 2 veces raíz cuadrada 2, que es igual a 2, dándonos el mismo radio de 3 raíz cuadrada 2. Así que solo quería mostrar esto también porque hay varias formas en que podemos determinar el radio del círculo y luego encontrar el área, que ya sabemos es igual a 18 unidades cuadradas circulares. Espero que hayas encontrado esto útil.